Muy buenos días, estimadas estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase y el día de hoy vamos a continuar con el tema de sistema óseo y nos vamos a centrar en el estudio de articulaciones, ¿correcto? Así que vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, que en esta oportunidad, a través de esta plataforma, estamos interactuando con tus hijas una vez más para poder hacer estudios, Señor, del cuerpo humano, una creación tan maravillosa y tan perfecta, Señor. Te pedimos que en esta mañana se pueda entender el tema y que podamos, Señor, comprender un poco más acerca de cómo funciona el sistema óseo. Bendice a cada una de tus hijas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Como les dije, seguimos en sistema óseo, ¿sí? Y vamos a ver las articulaciones propiamente, ¿correcto? Ya hemos visto acerca del esqueleto axial, el esqueleto apendicular, hemos visto acerca de los principales huesos que están componiendo cada parte, ¿no? De los esqueletos en los cuales se divide el sistema óseo. Y ahora vamos a ver las articulaciones, ¿sí? Vamos a ver las articulaciones que justamente son las que nos permiten, ¿no?, realizar todo tipo de movimientos con la ayuda, lógico, de los músculos, ¿sí? Pero vamos a ver las articulaciones que tenemos en cada uno de nuestro esqueleto humano, ¿correcto? Muy bien. Entonces, primero vamos a estudiar la estructura anatómica de una articulación sinovial. ¿Qué debemos entender de este aspecto? ¿Qué hay de importante aquí? Primero, esta es la estructura, ¿sí? Esta es la estructura anatómica de una articulación. Ojo, una articulación sinovial, ¿sí? Porque hay otro tipo de articulaciones. Básicamente, la articulación sinovial, ¿sí?, se encuentra en puntos principales de nuestro cuerpo que van a permitir, ojo, van a permitir el movimiento, ya sea flexionando, extendiendo, ¿correcto?, moviendo de manera circular, etcétera, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta estructura corresponde a ello. Por ejemplo, ¿dónde vamos a ver una articulación sinovial? En nuestro codo, ¿sí? En nuestro codo. Lo que está uniendo el radio y el cúbito al húmero, por ejemplo, ¿no? Y está formando el codo. Ahí hay una articulación sinovial. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es una articulación sinovial? Porque tú lo puedes mover. Ahora ustedes extiendan su brazo, ¿no? Extiéndanlo. Ahora flexionen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si ustedes pueden hacer ese movimiento con su brazo, ¿sí? Si ustedes pueden hacer ese movimiento, es gracias a la articulación sinovial. ¿Y de qué se compone? ¿Cuál es la característica que tiene esta articulación para que pueda dar justamente esta capacidad de movimiento? ¿Sí? Primero, tiene dos huesos, ¿sí? Hay dos huesos que se van a conectar, ¿correcto? Y estos dos huesos, ¿sí? Estos dos huesos están rodeados por una cápsula, ¿ya? Que está de aquí, miren, esto de aquí. Esto en primer momento, lo más exterior. Esto se llama cápsula y es llamada cápsula, como es una articulación, cápsula articular, ¿correcto? Cápsula articular. ¿Y de qué se encarga la cápsula articular? ¿Ya? ¿De qué se encarga? La cápsula articular es una estructura, ¿ya?, que está formada por tejido conectivo denso, ¿sí? Y está rodeando a la articulación para darle estabilidad, para darle firmeza y flexibilidad, ¿correcto? Además, está uniéndose estrechamente a los extremos de cada hueso. Si ustedes pueden apreciar, ¿sí? Miren, ustedes pueden apreciar aquí, ¿correcto? Voy a borrar nuevamente esto y vamos a ver una selección. Aquí, mírenme. Se une estrechamente, correcto, se une estrechamente al extremo de un hueso y al extremo del otro, ¿correcto? Ahí está, ¿sí? Tiene que estar conectado a los huesos sí o sí para poder cubrir a toda la articulación en sí, ¿correcto? Y en su interior vamos a encontrar al líquido sinovial. Ya vamos a hablar del líquido sinovial y de qué se encarga, ¿sí? La estructura más externa dentro de la articulación es la cápsula articular.
¿Qué más sigue? Seguidamente de la cápsula articular tenemos a la membrana sinovial. Esto que está anaranjado, ¿sí? Lo que ven ustedes ahí de anaranjado, eso es la membrana sinovial, ¿sí? Es la membrana sinovial. ¿Y de qué se encarga la membrana sinovial? ¿Ya? Esto que está aquí, miren. Aquí, por un lado, ¿sí? Y por el otro extremo también. Igual que la cápsula, también, ¿ya? Muy bien. ¿De qué se encarga la membrana sinovial? ¿Ya? La membrana sinovial tapiza la superficie interna de la articulación, ¿ya? Tapiza es como una pared, ¿correcto? Es como una pared interna ya. Es la pared interna. La cápsula es la pared externa, ¿no? La membrana sinovial es la pared interna, ¿correcto? Entonces, esta pared interna tiene numerosos pliegues y vellosidades, ¿correcto? Y contiene varios tipos de células, ¿sí? Contiene varios tipos de células. Primero tenemos sinobocitos de tipo A, ¿sí? Que son células macrófagas que van a limpiar los restos metabólicos presentes en la articulación. Y los sinocitos de tipo B, que van a sintetizar ácido hialurónico, mucina, que proporciona al líquido sinovial la viscosidad y propiedades lubricantes. Es decir, se va a encargar, ¿sí? Se va a encargar de lubricar la zona para permitir la flexión, ¿sí? En pocas palabras, la membrana sinovial, ¿no? A través de los sinobocitos de tipo B, es como estos sinobocitos de tipo B van a sintetizar, digamos, en pocas palabras, el aceite que le echas a un carro, ¿ya? O la grasita que le echas a la cadena de un carro, ¿no? O de una bicicleta. ¿Qué pasa cuando una bicicleta no quiere andar? ¿No? Se atasca, dicen, se atasca mi bicicleta. ¿Qué le echas a la cadena? Grasita, ¿cierto? Grasita, ¿para qué? Para lubricarla y permitir que la cadena, pues, nuevamente vuelva a funcionar como debe, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, ¿sí? Los sinobocitos de tipo B, que son sintetizados por la membrana sinovial, van a fabricar ácido hialurónico, que es como una, vamos a llamarlo hipotéticamente, como una especie de grasita, que le va a permitir lubricar la zona, ¿sí? Y va a permitir que la contracción, ¿sí? Perdón, que la extensión y flexión de la articulación se dé de manera adecuada, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el cartílago articular, ¿ya? Y el cartílago articular está aquí. Vamos a borrar estas partecitas para que ustedes puedan observar más adecuadamente, ¿sí? El cartílago articular está aquí. Esto de acá. Miren, esto que está plateadito, ¿sí? Está en el extremo de cada hueso, ¿ya? En el extremo de cada hueso. Tanto, ahí está, ¿no? En el extremo de cada hueso. De los que están conformando, lógico, la articulación, ¿ya? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque va a recubrir primero la superficie de los huesos, ¿ya? En primer momento recubre, es como un capuchoncito, ¿correcto? Es como si le pusiéramos un gorrito al huesito, ¿ya? Eso es el cartílago articular. ¿Qué función tiene? Tiene la función de transmitir y amortiguar las cargas, ¿sí? Y proporcionar una superficie adecuada para el deslizamiento de los huesos que están formando la articulación, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos caemos, ¿ya? Cuando nosotros nos caemos, sentimos una especie de dolor, ¿cierto? Ese dolor es producto de que está siendo amortiguado, ¿ya? Amortiguado, ¿por quién? Por el cartílago articular, ¿ya? Nuestros huesos son tan duros, ¿sí? Son tan duros que si chocaran uno con otro, al momento de que nosotros sufrimos una caída, las lesiones, ¿sí? Que sufriríamos serían mucho más graves, ¿ya? En cambio, este cartílago articular es blandito, ¿ya? Es blandito. Y al chocar algo blando con algo blando, lógico, va a haber una especie de dolor, ¿sí? Lo vamos a sentir como una especie de dolor, pero luego va a pasar, ¿correcto? De eso se encarga. Se encarga de evitar que el hueso choque con el otro hueso de manera
de una manera abrupta, ¿sí? Y este choque pues sea grave, ¿no? Ella se encarga de amortiguar el golpe, ¿correcto? Y de proporcionar una función adecuada. Cabe resaltar que esta parte del hueso, llamado cartílago articular, no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se irriga para mantenerse? Recibe las sustancias nutritivas que van a llegar a través del líquido sinovial, porque si se dan cuenta, el cartílago articular está en constante, ¿no?, contacto con el líquido sinovial, ¿ya? Ahora, este cartílago articular va a ir desgastándose con el tiempo, ¿sí? Va a ir desgastándose con el tiempo. ¿Y en qué repercute esto? En lo siguiente. Si ustedes tienen una persona que ya está, que es de avanzada edad en casa, ¿qué cuidados debemos tener con esa persona? Lógico, debemos cuidar que no sufran de caídas. Es el cuidado más básico que tenemos que tener, que debemos tener con una persona que ya es de avanzada edad. ¿Y se han preguntado por qué? Esta es la respuesta. Porque el cartílago articular ya no está en sus óptimas condiciones. Es decir, el cartílago articular, ¿sí?, ya está desgastado. Entonces, en una caída, ¿correcto?, o en un mal movimiento, el hueso choca con otro hueso. Choca. Y son estructuras duras, ¿sí? Son estructuras duras. Al chocar, provoca un dolor con mayor intensidad, ¿sí? Un dolor con mayor intensidad. Y aparte de ello, los huesos de las personas que ya tienen su edad, ¿no?, de las personas que ya están de la tercera edad en adelante, sus huesos son un poco más frágiles, entonces tienden también a romperse, ¿correcto? Entonces, por esa razón es que decimos, ¿no?, de manera tradicional, que con las personas adultas, ¿no?, las personas mayores ya, debemos tener mucho cuidado que no se caigan, que no sufran caídas, ¿sí?, que no sufran lesiones. Justamente por esta razón, porque ya no contienen un cartílago articular lo suficientemente óptimo como para amortiguar, ¿sí?, amortiguar el golpe, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Este cartílago está compuesto de células especiales llamadas condrocitos, que están rodeadas por una matriz extracelular. Esta matriz está compuesta por agua en un 65 a 80%, colágeno entre un 10 a 20% y proteoglicanos, ¿sí? Proteoglicanos entre un 10 a 15%, que le va a otorgar la resistencia a las fuerzas de compresión, ¿correcto? Por ejemplo, cuando estamos realizando alguna acrobacia, ¿no? Ustedes en educación física, por ejemplo, están parándose de manos o haciendo la arañita, ¿correcto? Si ustedes se han dado cuenta, aquí hay un espacio, ¿sí? Hay un espacio. Ese espacio es una cavidad articular, ¿ya? No es que el hueso y el hueso a través del cartílago articular están unidos así, de manera pegada. No, hay un pequeño espacio. Entonces, cuando nosotros realizamos una actividad física, como por ejemplo, pararse de manos, ese espacio se reduce, ¿ya? Se reduce, ¿sí? Hay una compresión, ¿correcto? Entonces, todos estos componentes, colágeno, proteoglicanos y agua, ¿sí?, que están formando el cartílago articular, van a formar esos capuchones entre cartílago y cartílago, ¿correcto? Para permitir que haya una compresión y que los huesos no choquen, ¿sí? Por eso es un capuchón, ¿correcto? Los condrocitos se van a encargar de producir los componentes estructurales que van a formar el cartílago, ¿correcto? Son los condrocitos los responsables de formar el cartílago y está formado por agua, colágeno y proteoglicanos, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos al líquido, ¿sí? Tenemos al líquido sinovial, que está dentro de la cavidad articular. La cavidad articular es el espacio, ¿sí?, que se interpone entre las superficies articulares de los huesos, ¿sí? Este espacio de acá. Esto que ven que parece gelatinoso, ¿correcto?, que es un color medio amarillento, ¿sí? Esa es la cavidad articular.
Y ese líquido que está allí, ese líquido, es el líquido sinovial que va a rodear, pues, que está rodeado por la membrana sinovial, ¿ya? ¿Y de qué se encarga el líquido sinovial? ¿Cuál es su función principal? El líquido sinovial, ¿sí?, baña las superficies que forman la articulación, en primer momento. Su función es nutrir y lubricar el cartílago articular, ¿correcto? Provocando que haya una disminución en el roce de las superficies articulares, facilitando la forma del movimiento, ¿sí? Justamente por eso hay un espacio. ¿Por qué? Porque si no hubiera ese espacio, esa cavidad articular, nuestros movimientos serían más toscos, serían, podríamos sentir incluso dolor, ¿correcto? Pero gracias a ese espacio, a ese mecanismo, a ese pequeño espacio llamado cavidad articular, nuestros movimientos son más ligeros, ¿no? Son más suaves de realizar, ¿sí? Con mayor facilidad, ¿correcto? Y con una mayor destreza, ¿correcto? Este líquido sinovial es producido por la membrana sinovial, ¿correcto? Y tiene un alto contenido de ácido hialurónico, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta allí con la estructura anatómica. ¿Qué más debemos entender? ¿O qué más debemos estudiar? Debemos estudiar la clasificación de las articulaciones, ¿sí? Primero tenemos las articulaciones sin artrosis. Quiere decir unas articulaciones fibrosas que no hay movimiento, ¿ya? Sin artrosis, sin movimiento, ¿correcto? Sin movimiento. ¿Dónde encontramos articulaciones sin movimiento? Porque normalmente cuando hablamos de articulaciones se nos viene a la mente, ¿no? A nuestro cerebro, movimiento, ¿correcto? Movimiento de huesos, pero hay articulaciones en nuestro cuerpo que no tienen movimiento. Dentro de ellas están las suturas, ¿sí? Las famosas suturas, y ustedes estoy seguro que han escuchado las suturas a nivel craneal, pero existen otras, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos entre la sutura frontal y parietal, ¿sí? Entre el hueso frontal y parietal. Luego tenemos una sutura biparietal, ¿sí? Que está partiendo al hueso parietal en dos, ¿correcto? Tenemos la sutura parietal occipital, ¿sí? Entre el hueso parietal y hueso occipital. Estas suturas dan la apariencia de que el hueso se va a quebrar, ¿correcto? Si ustedes ven allí en el dibujo, ¿correcto? Si ustedes pueden ver en el dibujo, aquí hay como una pequeña línea, ¿no? Que pareciera que el hueso se va a quebrar. Miren, hay varias líneas. Cada una de esas líneas se llama sutura, ¿correcto? Cada una de esas líneas que parecen que el hueso se va a quebrar, ¿sí? Se llama sutura, ¿sí? Y está entre hueso y hueso, ¿ya? Y por último tenemos a las dentadas, suturas dentadas, entre el malar y el temporal, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos suturas escamosas que están entre el hueso temporal y el hueso parietal, ¿sí? Tenemos suturas armónicas que son las binasales que están en el hueso nasal, ¿correcto? Tenemos otra entre el nasal y el maxilar superior, entre el maxilar superior y el lacrimal, ya hemos visto sus huesos, y entre el esmoides y el frontal. Y por último tenemos una sutura, ¿sí? Esquindelesis, entre el vómer y el esfenoides, ¿sí? Luego tenemos articulación sin artrosis de tipo sindesmosis, que están entre las fontanelas, ¿ya? ¿Sí? Entre las fontanelas. ¿De quiénes? Cúbito y radio, tibia y peroné, ¿sí? Muy bien. Y tenemos a las famosas gónfosis, ¿ya? Las gónfosis son articulaciones entre los dientes y el maxilar, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta allí con las articulaciones sin artrosis, ¿ya? Articulaciones que no tienen movimiento, por eso es sin artrosis, sin movimiento, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos a las anfiartrosis, ¿ya? O también llamadas cartilaginosas, ¿ya? Aquí vamos a encontrar a la sincondrosis, ¿sí? Que está formada pues por cartílago hialino, ¿ya? Y aquí van a estar principalmente el esternón, ¿sí? Con el primer cartílago costal, ¿correcto? El primer cartílago costal que está aquí, ¿sí?
y el cuerpo, ¿correcto? Con el apéndice xifoides del esternón, ¿sí? Todas estas articulaciones están formadas por cartílago, ¿correcto? Por cartílago. Miren, todo esto de blanco o plomito, como lo quieran llamar, es cartílago, ¿sí? No es hueso. Hueso es lo que está de amarillo. Lo que está de blanquito, eso que resplandece, es cartílago, ¿correcto? Y tenemos también cartílago de tipo hialino en la metáfisis de los huesos largos, ¿ya? Que está a esta altura, que también parece una especie de que el hueso se va a quebrar, ¿sí? De que el hueso se va a quebrar, ¿correcto? Esta es la metáfisis de los huesos, ¿sí? Y está compuesta por cartílago de tipo hialino, ¿ya? Luego tenemos las sínfisis, ¿sí? Que es cartílago fibroso, ¿ya? Cartílago fibroso. ¿Dónde encontramos? En la sínfisis púbica, en el manubrio cuerpo del esternón, ¿ya? Y en los discos intervertebrales, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de esta parte de las costillas con esta parte? ¿Sí? Tenemos dos tipos de cartílago, ¿ya? El primer cartílago costal, ¿ya? Con el primer par de costillas, que es aquí, ¿sí? Es acá. Hay cartílago de tipo hialino. ¿Y dónde más? Desde la séptima, ¿ya? Desde la séptima hasta el par 10, ¿sí? Porque el par 11 también y el par 12 también, pero estos de acá están conectados con el apéndice xifoides, ¿ya? Del par 2 al par 6 contienen cartílago de tipo fibroso, ¿sí? Muy bien, ahí la diferencia nada más, ¿correcto? Y entre discos, entre cada vértebra, también hay cartílago, pero de tipo fibroso, ¿sí? Que es esto que están viendo de aquí, ¿correcto? Que parece que brilla, ¿no? Entre cada huesito hay cartílago, ¿sí? Entre cada disco hay cartílago, ¿correcto? Muy bien. Luego, ¿sí? Luego, estas anfiartrosis son con escaso, ¿sí? Con escaso o muy poco movimiento, ¿correcto? Como por ejemplo aquí los discos vertebrales, ¿sí? Sobre todo la sínfisis, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos a las diartrosis y esas sí son articulaciones que van a tener un movimiento total, ¿ya? Son las articulaciones sinoviales propiamente, ¿sí? Y aquí están, ¿correcto? Estamos por nombres o grupos o también por una sinonimia, ¿sí? Las podemos encontrar por una sinonimia, ¿correcto? En primer lugar tenemos al grupo gínglimo, ¿sí? Que son las bisagras o trocleares. Este de aquí, ¿sí? Justamente se le dice articulación en bisagra porque permite, pues, un movimiento como la bisagra, ¿no? Ustedes han visto la estructura de la puerta, ¿sí? Ese abrir y cerrar es causado por una estructura pequeñita metálica llamada bisagra. Entonces, coloquialmente, a esta articulación también le permite o se le da el nombre de articulación en bisagra, porque va a permitir justamente la extensión y flexión del antebrazo, ¿sí? Del antebrazo, ¿ya? Luego tenemos las artrodiales o también llamadas planas, ¿sí? Articulaciones planas, ¿ya? O articulación deslizante, ¿ya? ¿Dónde encontramos eso? Bueno, a nivel de los tarsos, ¿sí? Tarsos y metatarsos. Luego tenemos el grupo trocoides, o también llamada articulación en pivote, ¿ya? Articulación en pivote, ¿sí? Que justamente están más o menos a la altura de nuestra tráquea, ¿correcto? Ahí en el cuello, ¿no? Es lo que le permite a nuestra cabeza realizar movimientos laterales, movimientos laterales, ¿sí? Luego tenemos a las enartrosis, también llamadas esferoides, de cojinete,
esféricos o de cuenca y bola, ¿ya? Esas, ¿ya? Esas de allí, ¿ya? Las enartrosis, son las articulaciones esféricas, ¿correcto? Ellas van a ser responsables ¿de qué? De los movimientos circulares, ¿ya? De los movimientos circulares. Básicamente, de nuestras extremidades, de las piernas y de los brazos, ¿ya? Extremidades superiores e inferiores, ¿sí? Luego tenemos a las elipsoides o también llamadas elípticas, ¿correcto? También conocidas como articulaciones elipsoidales, ¿ya? Ellas son las articulaciones que están presentes, por ejemplo, en nuestra muñeca, ¿no? Ya que en nuestra muñeca podemos hacer varios movimientos, ¿sí? Es un movimiento múltiple. Luego tenemos a la de encaje recíproco o encilla de monta, ¿ya? O encilla de monta. ¿Dónde vamos a encontrar eso? A nivel de nuestras manos y muñecas, ¿correcto? Muy bien. Y por último, ¿sí? Por último, tenemos las condilares o condiloides que están en cada falange, ¿ya? En cada falange, ¿sí? Muy bien. Esos son los tipos de articulaciones que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Articulaciones sinoviales, ¿no? También llamadas diartrosis, anfiartrosis, articulaciones anfiartrosis y articulaciones sin artrosis, ¿sí? Ahora, en base a todo lo que hemos estudiado, vamos a ver los tipos de movimientos que podemos realizar gracias a estas articulaciones, ¿ya? Sobre todo a las articulaciones sinoviales, ¿sí? Vamos a ver los movimientos articulares entonces. Tenemos los movimientos de flexión y extensión, ¿sí? En nuestras piernas y brazos, ¿correcto? Gracias también a la contribución de los músculos, ¿sí? De los músculos, ¿correcto? Pero ahí está, ¿sí? Articulación, ¿sí? Permiten esta articulación entre el húmero, radio y cúbito, entre el fémur, tibia y peroné, permiten movimientos de tipo flexión, ¿sí? Cuando contraemos nuestro músculo y acercamos, ¿no? Lo acercamos a nosotros, o extensión cuando relajamos nuestro músculo y el antebrazo se aleja de nuestro cuerpo, ¿sí? Luego vamos a encontrar también a aducción, ¿sí? Aducción y aducción. Ahora ya no es solamente la articulación que está presente en todo nuestro brazo, que está formando brazo y antebrazo, y en nuestra pierna, sino ahora es todo el miembro superior, ¿ya? Todo el miembro superior, aducción, ¿sí? Hacia afuera, ¿sí? Yo lo voy a elevar, por ejemplo, ¿sí? Yo lo voy a elevar, ¿sí? Y aducción es cuando yo realizo el movimiento de acercarlo hacia mi cuerpo, hacia mi costado, que es donde le corresponde, ¿correcto? Lo mismo en las piernas. Miren, abducción con B, abducción, yo abro mis piernas, las abro, estoy haciendo gimnasia y las abro todo lo que puedo. Hago ahora el movimiento de aducción, la cierro, ¿no? Me pongo en posición de firmes, cierro mis piernas, ¿ya? Son procesos antagónicos, ¿sí? Luego tenemos la pronación o supinación, ¿sí? La pronación es cuando la palma de nuestra mano está mirando hacia abajo y la supinación es cuando la palma de nuestra mano está mirando hacia arriba, ¿sí? Este movimiento de girar la muñeca, ¿no? Para ver la palma es pronación y para, perdón, supinación, y para no ver la palma de nuestra mano es pronación, ¿sí? Y a nivel de los pies tenemos la inversión y la eversión, ¿correcto? La inversión es cuando vamos a solamente rotar nuestro tobillo, ¿sí? Vamos a rotar nuestro tobillo hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera. Eso es eversión. Y la inversión es cuando rotamos nuestro tobillo hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos los movimientos de circunducción,
¿Ya? Esos son movimientos propiamente circulares que podemos hacer con todo el miembro también, ¿sí? Con todo el miembro, tanto superior como inferior. Es decir, con nuestros brazos y nuestras piernas, ¿sí? Y por último, tenemos la protrusión, ¿sí? La protrusión, que es el movimiento de la mandíbula hacia afuera, ¿ya? El movimiento de la mandíbula hacia afuera. Y la retracción, que es lo contrario, ¿no? Retraer pues nuestra mandíbula para quedar en un perfil normal, ¿ya? Eso a veces es utilizado pues en algunas muecas, ¿no? En algunos para fomentar pues la carcajada o algún chiste, ¿sí? Muy bien. Y es producto gracias a el movimiento de las articulaciones, ¿correcto? Muy bien. Hemos culminado entonces, estimadas estudiantes, con la clase del día de hoy. Así que repasemos mucho esto porque hay cositas que quizás no sean un poquito, como por ejemplo abducción, aducción, suenan casi igual, pero no lo son, ¿sí? Abducción, ¿ya? Abducción hacia afuera. Aducción hacia adentro, ¿correcto? Ahí diferenciar ciertas cositas que pareciera que son iguales, pero no lo son, ¿sí? Muy bien. Nos vemos la siguiente clase, estimados estudiantes. Cuídense mucho y Dios las bendiga.